A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Una vez más con ese agradable sabor de boca que nos da el poder encontrarnos cada semana para poder escuchar un mensaje de parte de Dios. Nos da muchísimo gusto volver a encontrarnos a través de las redes sociales, donde quiera que usted se encuentre. Y, ¿sabe? El mensaje del día de hoy, yo le he puesto un título. Se llama 911. Y es que mire, ¿qué pasa cuando son cosas que a nadie le gustaría vivir? Pero cuando alguien está pasando algún momento difícil donde necesita ayuda, generalmente, hay un número en el que podemos marcar, que es el 911. Y con el 911 se supone que de manera inmediata pues recibimos ayuda, de la justicia, de la Cruz Roja, en fin. Y yo creo que cuando alguien está en peligro y llama al 911 y alguien le responde, wow, como que de pronto eso le puede dar cierta paz, el saber que alguien ya atendió al llamado. ¿Sabe? Igual para nosotros tenemos un 911 al que podemos acudir, el que debemos de recordar siempre. Pero no es el 911 como nosotros normalmente lo conocemos, sino es un 911, pero es como que 91 espacio 1. 91 espacio 1. ¿Por qué 91 espacio 1? Porque resulta que nosotros tenemos un salmo, que es el Salmo 91. El Salmo 91, versículo 1, es algo que todos debemos como cristianos de recordar en los momentos en los que pudiéramos encontrarnos en cualquier dificultad, en cualquier aflicción. Dice el Salmo 91, 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y creo que este es uno de los salmos más conocidos. Conozco personas que se saben este salmo de memoria. Pero sabe, a mí me encantaría que pudiéramos reflexionar en algo. Comienza diciendo el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo. Y yo quisiera meditar en qué es habitar bajo el abrigo. Habitar bajo el abrigo es refugiarse en él. Habitar bajo el abrigo es refugiarse en él. ¿Sabe? Cuando Dios me estaba mostrando este mensaje, yo me puse a meditar en algunas cosas. ¿Qué pasa cuando la gente se encuentra Mire, antes las personas cuando vivían violencia, sobre todo antes, mujeres muy jóvenes, vivían violencia en casa o tenían una vida que no era muy digna,
el refugio que buscaban era en una pareja, en alguien que pudiera sacarla de ese lugar donde ya no se podía vivir más. Personas, cuando están en una terrible soledad, buscan refugio en una pareja. Personas que están pasando un momento de depresión, personas que están en aflicción, buscan refugio en el alcohol, buscan refugio en las drogas. Personas que quizás están endeudadas, buscan refugio en las casas de empeño, buscan refugio en el banco. Y generalmente el ser humano, cuando no conoce de Dios, siempre busca refugio en los momentos de necesidad, en los momentos de incertidumbre. Muchas veces nos refugiamos en lo que no es correcto. Buscamos la salida más rápida sin darnos cuenta que al final esa salida rápida nos puede costar muy, pero muy caro. Aquí Dios nos habla que ese lugar de refugio al que usted y yo debemos acudir, podemos acudir, es precisamente bajo el abrigo del Altísimo. ¿Sabe? Un día estaba yo compartiéndole de la palabra a alguien que yo sabía que necesitaba de Dios. Y en verdad su manera de responder fue muy agresiva, fue algo que yo jamás esperé que me contestara. Dice, es que yo creo que las personas que buscan a Dios son personas cobardes, porque son personas que no quieren enfrentar lo que están viviendo y se les hace más fácil buscar a Dios. ¿Sabe? En el momento más difícil de mi vida, cuando ya estaba sin salida, el último refugio que busqué finalmente fue en Dios. Antes de refugiarme en Él, busqué muchos otros, pero ninguno de esos refugios fueron suficientes para poder sacarme de ese hoyo en el que yo me encontraba. Y yo no sé cuántos el día de hoy pueden estarse refugiando en el lugar equivocado. ¿Sabe? En los momentos de aflicción, en los momentos de incertidumbre, en los momentos donde hay dificultad, el mejor refugio está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Dele fuerte el aplauso al Señor. Entonces comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo, el que busca refugio en Dios. Después dice que el que busca refugio en Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire, aquí hay dos palabras claves: habitar y morar. Y parecen palabras, pareciera que es un pleonasmo, pareciera que es el mismo significado. Sin embargo, ¿sabe? Algo que no solamente Dios me reveló, sino que fue algo que yo viví, seguramente la mayoría de los que estamos aquí lo hemos vivido. Cuando nosotros buscamos habitar al abrigo del Altísimo, cuando nosotros buscamos el refugio en Él, Dios nos recibe y nos toma. Cuando nosotros buscamos refugio en Él, ahora vivimos bajo la sombra, bajo el cuidado de aquel que es
todopoderoso. Tú buscas refugio ahí porque estás afligido. Tú buscas refugio ahí porque quizás hay una gran tristeza en tu corazón. Buscas refugio ahí porque necesitas dirección. Buscas refugio ahí porque ya no tienes salida. Buscas refugio ahí porque ya necesitas tener una vida diferente. Cuando tú buscas refugiarte ahí y cuando Él te toma, es difícil que el ser humano quiera salirse de ahí. Porque ahora, cuando tú buscas ese refugio, cuando tú lo buscas de corazón, cuando puedes darte cuenta que ahora estás bajo la sombra de aquel que todo lo puede, Él te adopta. Y es que ahora tú decides vivir ahí. Tú buscaste un refugio y te quedaste en sus brazos para siempre. Cuando tú buscas refugio porque estás necesitado en el área que sea, resulta que ese refugio no es otra cosa más que la sombra del Dios grande, fuerte y poderoso. Estás en el lugar seguro. Yo no sé cuántas veces usted ha buscado refugiarse en algo en lo que posiblemente ahora ya está en un punto donde dice, creo que tomé la decisión equivocada. ¿Sabe? He conocido personas que un día, en medio de una depresión, les dio por comer. ¿De verdad? He conocido personas que estando en depresión se refugiaron en la comida. Le puede parecer absurdo, pero no me lo contaron. Bueno, sí me lo contaron las personas que me lo dijo. Otro día escuché un testimonio de alguien que dijo que tenía una vida solitaria, ganaba mucho dinero y entonces se metió en depresión porque resulta que como tenía mucho trabajo, su mujer lo dejó y buscó refugio en las compras, fíjese. Le puede parecer extraño. La pregunta es, ¿cómo cree usted que terminaron estas personas? Gente que se sentía en una profunda soledad y buscó a alguien. Hoy usted y yo sabemos cuál es ese lugar seguro. Y no hay lugar más seguro, no hay mejor refugio cuando el ser humano se encuentra perdido, afligido, desesperado, que la presencia misma de Dios. Y yo no sé cuál es esa situación tan difícil que hoy te esté llevando a refugiarte en Dios. Quiero decirte algo. Esa situación difícil que te haya llevado a refugiarte en Dios, a lo mejor llegaste desesperado, a lo mejor llegaste dudando, a lo mejor llegaste sin saber qué hacer, pero quiero decirte que estás en el lugar seguro, porque el refugio en el que ahora estás es en el refugio donde habita el que todo, absolutamente todo lo puede. No hay nada para ti, para mí, puede haber imposibles. Para Él no hay nada imposible. Él es el Dios todopoderoso. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Denle fuerte el aplauso a Él. Y luego sigue diciendo en el versículo 2, mira, cuando ya estás ahí, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar, cambia todo. Cuando tú estás ahí, cuando tú y yo logramos entender
el versículo 1 del Salmo 91, entonces podemos vivir el versículo 2. El versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Cuando ya estás ahí, ya tienes esperanza. A lo mejor llegaste a refugiarte en Él porque estabas desesperado, porque no sabías qué hacer. Pero cuando ya estás bajo la sombra del Todopoderoso, ahora Él es tu esperanza. Y luego sigue diciendo: mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Sabes? Cuando ya estás ahí y sientes esa protección de parte de Dios, es entonces cuando el temor, la incertidumbre y todo aquello que te llevó a refugiarte en Él, ahora empieza a desaparecer. Y empieza a desaparecer porque ahora tu confianza está puesta en Él. Quizás estando en ese refugio, en ese lugar seguro, a lo mejor llegaste todo enfermo. Y estando ahí refugiado, sigues todavía con el dolor, sigues todavía con la enfermedad. Pero ¿qué crees? Ahora hay una confianza en ti, porque sabes que estás refugiado y en los brazos de aquel que tiene el poder para sanarte. Y sea cual sea la dificultad, sea cual sea ese momento, esa área difícil por la que tú estés pasando, ahora deja y descansa en los brazos de aquel que puede sacarte de ese hoyo en el que te encuentras. Descansa en Él, confía en Él. Dice el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador. ¿Sabes? Yo no sé cuántas personas de pronto puedan estar viviendo una situación y por más que se esfuerzan, después están en otra peor, y en otra, y en otra, y en otra, y llega un momento en el que dicen: híjole, cada vez me va peor. En vez de avanzar, sí avanzo, pero pues voy avanzando hacia atrás. Cuando tú lo buscas a Él para refugiarte, cuando tú sientes el abrazo de nuestro Dios, aún y cuando el enemigo de Dios, aún y cuando las dificultades te quieren seguir persiguiendo, ahora Él te libra de todo eso. Yo no sé cuántas personas llegaron con alguna angustia a este lugar. Si tú llegaste angustiado por alguna situación, hoy tenías que escuchar esto. Estás bajo la sombra del Todopoderoso. Y de esa aflicción, de eso que te está causando angustia, ansiedad, ese Dios Todopoderoso, de eso te va a librar. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La adarga es también como un escudo. Es un escudo también protector, pero que también sirve para defenderse. Lo que yo quiero decirte con este versículo es que ahora estamos protegidos bajo sus alas.
¿Sabes? Esa manera en la que tú puedes sentirte seguro es cuando tú empiezas a desarrollar tu fe. La fe empieza a darte seguridad. ¿Sabes por qué? Porque quizás hoy abres el refrigerador y dices, caramba, no sé qué voy a comer mañana. Pero entonces recuerdas que tienes un Dios proveedor. Sabes que tienes un Dios que te sustenta. Bajo sus alas, tú y yo estamos seguros. Dice el versículo 5, no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Sabe? Ahora que estuvimos en el tiempo de pandemia, hubo muchas familias, hubo algunas familias de aquí, de la iglesia, que salieron positivas con el COVID. Algunas de ellas estuvieron muy graves, personas muy allegadas a mí, miembros de aquí de la iglesia. Hubo un mensaje incluso que me habló la esposa de uno de ellos, llorando a la medianoche, diciendo que el doctor le había dicho, ¿sabe qué? Pues ya no hay nada que hacer, solamente hay que esperar. Otro consiervo de aquí de la iglesia también estuvo, pues lo tuvieron, a uno lo tuvieron entubado, a otro lo tuvieron con gas, con oxígeno, perdón, y fue tremendo. Todos seguimos aquí. Todos seguimos aquí. Aún y en medio de tanta mortandad que se vio, aún y en medio de tanta enfermedad, aún y en medio de tanta psicosis que había por la ciudad y por el mundo, cayeron 1000 por un lado y 10,000 por el otro. Y quizás algunos estuvieron en medio de, pero cubiertos bajo sus alas. Y yo no sé cuántos hoy pueden estar pasando un momento difícil, pero estás bajo sus alas. Imagínate que de repente hace mucho, mucho frío. Mucho, mucho frío. Y tú buscas refugio en Dios. Él te cubre bajo sus alas. El frío sigue. Y a lo mejor se pone más helado. Pero mientras estés bajo sus alas, ahí estás seguro. Así es como funciona. Así es como funciona. Mientras estés bajo la sombra, mientras estés bajo sus alas, yo no sé cuántas cosas vayas a escuchar, yo no sé cuántas cosas vayas a ver, yo no sé cuántas cosas vayas a vivir, pero mientras estés bajo sus alas, tú y yo tenemos que entender que estamos en el lugar seguro. Amén. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo recibe? Denle fuerte el aplauso a Dios. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Sabe? Yo no sé cuántas personas tuvieron que buscar refugio en Dios porque fueron víctimas de alguna injusticia. Yo no sé cuántas personas buscaron refugio porque alguien quiso hacerte daño. Yo no sé cuántas personas abusaron de ti.
Pero cuando tú y yo estamos bajo sus alas, quizás fuera de hecho no quizás, fuera de hay temor, fuera de hay incertidumbre, fuera de hay angustia. Pero cuando tú estás bajo su sombra, hay alguien que te protege. Porque Él dijo que te protegería del lazo del cazador. Y no solamente te protege, sino que tus ojos ven cómo tus enemigos caen uno por uno. Amén. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. Oiga, esto, wow. No te sobrevendrá mal porque tú has puesto al Altísimo por tu habitación. Y en alguna ocasión ya prediqué acerca de esto. La habitación es el lugar íntimo. La habitación es el lugar de descanso. Cuando tú lo pones a Él como ese lugar de intimidad, cuando tú lo pones a Él como ese lugar privado, cuando tú empiezas a tener intimidad con Él. ¿Cómo tengo intimidad con Él? Cuando estás orando, cuando empiezas a tener relación con Él. ¿Qué dice aquí? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Escuche bien, hay alguien que tiene que escuchar esto. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria y la honra a nuestro Dios? Versículo 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabes? Cuando tú lo buscas como tu refugio, ahora Él te va a guiar. Sobre el león y el aspid pisarás, y hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estás ahí, Él te da autoridad. Y yo no sé cuántos en algún momento han perdido esa autoridad que un día Dios ya te había dado. Yo no sé cuántas personas el día de hoy llegaron con una estima demasiado chiquita. Cuando tú lo buscas como tu refugio, Él te devuelve esa seguridad, Él te devuelve esa autoridad. Tu estima empieza a ser la estima correcta delante de Él. Y después dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y mira, cuando Él dice que te pondrá en alto, es que Él te exalta. Y sabes, exaltarte no es que te haga la persona más famosa del mundo, sino en que aquello en lo que tú hagas, a lo que tú te dediques, Él pone un brillo especial en ti. Y sabes, yo en el nombre de Jesús declaro que esta es una iglesia que brilla. Esta es una iglesia que tiene la gracia y el favor de Dios, porque somos una iglesia que lo pone a Él en primer lugar y que buscamos estar siempre bajo su refugio.
Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Ojo con esto. Cuando tú y yo estamos bajo la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, bajo su sombra, bajo su cobijo. Cuando llegué a este punto me llamó la atención. No dice que no habrá angustia. No dice que no habrá angustia. Pero Él promete estar contigo en esos momentos de angustia. Yo no sé cuántas personas pudieron llegar angustiadas el día de hoy por alguna razón, por alguna situación. Hoy Dios quiere decirte, en medio de esa angustia, yo estoy contigo. ¿Alguien lo cree? Dice, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Ojo, tú estás angustiado por alguna razón, pero como estás bajo la sombra del Todopoderoso, ¿qué crees? De esa angustia, de eso que te tiene angustiado, Él te va a librar. Así que te tengo una noticia y te lo voy a decir como lo dijéramos aquí en México. Yo no sé cuántas personas quizás están pensando en, creo que el negocio lo voy a cerrar. Creo que tengo que dedicarme a otra cosa. No, creo que ya el matrimonio va a fracasar. No, creo que ya mi trabajo me van a correr. No, creo que no me va a alcanzar. Creo que no sé cómo lo voy a hacer para esto. Creo que de esto me voy a morir. Te voy a decir lo que Dios nos está diciendo aquí, pero te lo voy a decir en el idioma más mexicano que tú y yo conocemos. Yo no sé cuál es la dificultad, yo no sé cuál es la angustia, yo no sé cuál es el problema que estás teniendo en este momento, pero yo te digo de parte de Dios, la vas a librar. Amén. ¿Alguien lo cree? La vas a librar. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está contigo. Él te va a sacar de esa situación. Y no solamente la vas a librar, déjame decirte algo, no solamente la vas a librar, sino que te va a glorificar. Él se va a glorificar a través de esa situación de la que te va a sacar. Amén. Él no solamente, mira, déjame decirte esto, no solamente va a librar a tus hijos o los va a sacar de la rebeldía, sino que se va a glorificar cuando los veas a Él dándole la gloria a Dios. No solamente los va a sacar del alcoholismo, sino un día los vas a ver predicando. No solamente un día te va a sacar de esa promesa, sino que te va a dar en abundancia. No solamente un día va a restaurar tu matrimonio, sino que un día tu matrimonio estará bendiciendo a otros más. No solamente te va a librar, Él se va a glorificar de esa situación difícil de la que te va a sacar. ¿Alguien puede decir amén? Pero, ¿qué cree? Tenemos que estar bajo la sombra del Omnipotente. Cuando estamos ahí, todo lo que acabamos de leer es una consecuencia. Va a ocurrir. Yo no sé cuál ha sido tu refugio hasta el día de hoy. Si no te ha resultado, prueba a refugiarte
en el Señor. Ese es el lugar seguro. Termina diciendo en el versículo 16, lo saciaré y le daré larga vida. Oiga, es que yo no sé si de pronto usted se ha puesto a pensar en esto que está diciendo aquí. Porque a lo mejor usted se queda con que, bueno, pues sí, está bien, voy a llegar a viejito. Pero no nada más va a llegar a viejito. Le va a dar larga vida, pero ¿qué cree? Lo va a saciar. Usted a lo mejor sí va a llegar a viejito, pero va a llegar sano. Usted va a llegar a viejito, pero ¿qué cree? Feliz. Usted va a llegar a viejito, pero ¿qué cree? Con fuerza. ¿Alguien dice amén? Él lo va a saciar. Él le va a dar. Y por muchos años. Y le mostraré mi salvación. Mira, como al final deja lo más importante. Cuando tú y yo nos refugiamos en Él, ahí descansamos. Es nuestro lugar de protección, nuestro lugar favorito. Tú llegas buscando ese refugio, pero terminas viviendo ahí. Porque el que habita bajo la sombra, el que busca ese lugar, el que habita el abrigo, morará, vivirá bajo su protección. ¿Alguien dice amén? Cuando tú buscas habitar en Él, estarás siempre bajo su protección. Y sea el área que sea la situación que sea, ahí estás en el mejor lugar. Ese es el lugar seguro. Y si hoy estás aquí, déjame decirte algo. Si hoy estás aquí, es porque tú estás buscando habitar al abrigo de aquel que todo lo puede. Así que de ahí no te salgas. Ojo, iglesia, estás en el lugar seguro. ¿Alguien lo cree? Dele fuerte el aplauso a Dios.